Buenas tardes, pues hoy vamos a continuar resolviendo problemas de esfuerzo de deformación. Vamos con la número 7. Nos dice, imagina que un cable largo de tungsteno cuelga verticalmente de un globo a gran altitud. Inciso A, ¿cuál es la longitud máxima expresada en metros que puede alcanzar sin romperse si la resistencia última es de 1500 megapascales? Inciso B. Si el mismo cable cuelga de un barco en alta mar, ¿cuál es la longitud máxima? Y aquí nos da lo que son las constantes. La constante de tungsteno y la constante del agua del mar, expresada en kilonewtons por metros cúbicos. Kilonewtons por metros cúbicos. Este problema ya lo habíamos hecho anteriormente, nada más que con lo que es el sistema inglés, y ahora lo vamos a hacer con el sistema internacional de unidades. Entonces, para esto observamos lo que es la figurita. Vemos que aquí hay una viga que está con un garfio, y ese garfio está atado a lo que es el cable y el globo, y aquí pues abajo lo que es el mar. Entonces vemos que hay una longitud L que hay desde el garfio hasta donde está con el mar. Entonces aquí en el inciso A nos dice que cuál es la longitud máxima expresada en metros que puede alcanzar sin romperse. Entonces para esto utilizamos la fórmula W por la constante de tungsteno por el área por la longitud. Aquí utilizamos lo que es el esfuerzo normal, que es W entre A, y esto nos da que es, bueno, esta A, que es el área, que no nos la da el problema, se cancela. A con A se cancela al sustituirlo con W, y ya nos queda que es la constante de tungsteno por L. Aquí esta constante de tungsteno está multiplicando a L, va a pasar dividiendo del otro lado, y ya nos queda la fórmula de esta manera. L es igual al esfuerzo normal entre la constante de tungsteno. Sustituimos cada uno de esos datos y nos da como resultado que la longitud máxima debería de ser de 7894.73 metros. Esa es la longitud antes ¿cómo se dice? De rozar el agua, antes de rozar el agua. Y ya en el inciso B es cuando ya rozó el agua, o sea, más bien ya se sumergió, aunque sea un poco, ya se sumergió. Entonces aquí nos dice, bueno, aplicamos esta fórmula que vamos a restar las dos constantes, la constante de tungsteno menos la constante del agua del mar. O sea, ya ahí es cuando se sumergió esa barra metálica, ese cable con el globo. Aquí la A se cancela con esta A de la fórmula del esfuerzo normal. Entonces nos queda esta diferencia multiplicado por L. Como está multiplicando, va a pasar dividiendo del otro lado, y ya nos queda la fórmula de esta manera. L es igual al esfuerzo normal entre la diferencia de las dos constantes de tungsteno y la del agua del mar. Entonces sustituimos cada uno de esos datos y nos da como resultado que la longitud máxima debe de ser de 8333.34 metros. Esto ya es cuando se sumergió, y esto es antes de sumergirse, o sea, se puede decir que cuando roza el agua pero sin tocarla, la roza. Sale. Vamos con el siguiente enunciado de problema. Nos dice: una barra de aluminio de alta resistencia utilizada en una grúa grande tiene un diámetro de 10 milímetros. El aluminio tiene un módulo de elasticidad E de 72 gigapascales. Vaya, es la primera vez que veo gigas. Bueno, y dice un coeficiente de Poisson V de 0.33. Al estirarse por fuerzas axiales P, su diámetro disminuye 0.016 milímetros. Determina la magnitud de la carga. Este problema también ya lo habíamos visto anteriormente. De hecho, ese fue el problema número 5. Y también este lo tratamos con las unidades del sistema inglés. Y ahora este va a ser con
el sistema internacional de unidades, donde manejamos lo que son los metros, los newtons y los pascales. Entonces aquí lo primero que hacemos es observar la figurita. Esta figurita, se fijan, está a tensión porque la estamos jalando. Mientras que en el problema número 5 habíamos dicho que estaba a compresión. Entonces vamos a anotar todos los datos que nos da el problema. Una vez que ya los anotamos, empezamos a aplicar lo que es la E, igual como lo hicimos en ¿cómo se llama? En el problema número 5. Es la misma formulita, se fijan, es la misma formulita. Es la misma formulita que la de deformación media. Es deformación media prima. La deformación media prima es igual a la diferencial de la distancia entre la distancia. Entonces aquí la diferencial de distancia o la variación de distancia es de menos 0.016. ¿Por qué este es negativo? Porque aquí nos está diciendo que disminuye. En el problema número 5 nos decía que aumentaba, ¿no? Sí, aquí nos decía que esto era, según era de 2 pulgadas. Sí, aquí nos decía que el diámetro era de 2 pulgadas, pero aumentaba a 2.001. Ese era el incremento. Por eso es que lo dejábamos positivo, pero en este caso va a ser negativo. Entonces aquí lo dejamos negativo y se divide entre los 10 que mide el diámetro. Y ya nos da como resultado que el esfuerzo prima, el esfuerzo de deformación media prima es de menos 1.6 por 10 a la menos 3. Obviamente esta no tiene unidades, se cancelan milímetros con milímetros. Ahora vamos a calcular el esfuerzo de deformación media, que también se expresa mediante esta fórmula, que es menos la deformación media prima entre lo que es el coeficiente de Poisson. Que esos coeficientes de Poisson y el módulo de elasticidad pues ya vienen en los apéndices del libro en la parte de atrás. Aquí, si se fijan, hay que tener cuidado con el signo. Anteriormente en el problema 5 pues no habíamos tenido ese inconveniente porque se le agregaba ese signo negativo y ya. Pero aquí, como lo tenemos negativo, sería menos con menos es más, se hace positivo. Entonces ya al resolver ese problema, bueno, esa fórmula ya nos queda como 4.84 por 10 a la menos 3, y esa es la carga axial, es la carga axial, donde está la circunferencia. Esto nos dice que hay un pequeño alargamiento. En el problema anterior, en el número 5, nos decía que había una reducción. Entonces aquí hay una ampliación o alargamiento. Utilizamos ahora la fórmula del esfuerzo normal, pero utilizando lo que es el módulo de elasticidad y la deformación media. Entonces multiplicamos la deformación media con el módulo de elasticidad y nos da que es de 348.48 megapascales. Esto está a tensión, que era lo que ya habíamos observado en la figura. Y aquí se fijan por qué multipliqué ese 72 por 10 a la 9, porque son gigapascales. Es la primera vez que veo tanta presión o tanta fuerza. Sí, tanta presión, porque esa expresión está dada en pascales, son gigapascales. Entonces un giga es por 10 a la 9. Recordemos que un kilo es por 10 a la 3, un mega por 10 a la 6 y un giga por 10 a la 9. Y si tuviéramos un tera sería por 10 a la 12. Bueno, ya una vez que ya obtuvimos este resultado y que está a tensión, utilizamos
la fórmula del esfuerzo normal, ya involucrando lo que es la fuerza P y el área. Entonces nos dice que la fuerza P máxima es igual al esfuerzo por el área. Sustituimos cada uno de esos datos y nos da como resultado que es de 27.37 kilonewtons. Y así se resolvería. En el anterior habíamos obtenido que eran kips, o sea, kilopounds, o sea, kilolibras. Sí, kilolibras. Y en el otro, kilonewtons. Vamos con el último problema y este nos dice un soporte angular con un espesor T de 0.5 pulgadas está fijado al ala de una columna mediante dos pernos de 5/8 de pulgada de diámetro. Una carga uniformemente distribuida actúa sobre la cara superior del soporte con una presión P de 300 psi. La cara superior del soporte tiene una longitud L de 6 pulgadas y un ancho B de 2.5 pulgadas. Determina la presión de apoyo promedio B entre el soporte angular y los pernos, así como el esfuerzo constante promedio tau, así se dice esta letrita que es del alfabeto griego, tau, en los pernos. Ignore la fricción entre el soporte y la columna. Entonces aquí vemos toda esta... Bueno, realmente estuvo muy largo todo este texto. Entonces aquí tenemos lo que es la figura, la cual está de alguna forma sufriendo una carga aquí constante. Lo que es aquí este soporte sí está soportando esa carga. Y aquí están los pernos, los que están aquí abajo son estos dos. No sé si se alcanzan a ver, pero son los dos pernos. Entonces anotamos los datos que nos da este problema, que nos dice que hay dos pernos, hay una distancia D, una distancia T, una distancia B, una distancia L, la presión, bueno, la fuerza P, y nos pide calcular el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante tau. Entonces para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar lo que es la fuerza. Si ya tenemos la carga P, ahora tenemos que calcular lo que es la fuerza, que viene dado por la presión por el área. El área es B por L, o sea la distancia que hay de aquí, que es B, que es el largo L, largo por el ancho L, o sea largo por ancho. Ese es el área, largo por el ancho. Entonces aquí multiplicamos los 30 psi, que son las libras, por 2.5, que es lo que mide B, es el ancho por el largo, que mide 6. Multiplicamos y nos da como resultado que son 4.5 kips, o sea kilopounds o kilolibras. Una vez que ya tenemos eso definido, ahora vamos a calcular lo que es el área. Este es el área del lado del perno, ¿sí? El área del lado del perno, que es dt. ¿Cuál es dt? O sea, es el diámetro del perno multiplicado por su longitud, o sea, la longitud del perno. ¿Cuál es su longitud? Pues es este pequeño espesor que es t, es el espesor. Entonces calculamos esa área y nos da como resultado que esa área es de 0.3125 pulgadas cuadradas. Aquí hay que recordar una cosa, que son dos pernos, si se fijan, es un perno y el segundo perno. Entonces para eso ocupamos lo que es la fórmula del esfuerzo normal, que está dado por la fuerza entre el área, pero como son dos pernos, entonces vamos a ponerle 2 veces el área del lado del perno. Entonces ya tenemos esto, hacemos las sustituciones y nos da como resultado que el esfuerzo normal es de 7.2 KSI, que sería kilolibras entre pulgada cuadrada.
Ahora vamos a calcular el área circular del perno. O sea, para esto el área circular del perno pues sería sería pi entre 4 por el diámetro al cuadrado. Sustituimos los datos y esto nos da como resultado que el área es de 0.3068 pulgadas cuadradas. Ya tenemos ese resultado. Ahora ya nada más nos falta determinar el valor del esfuerzo cortante. Para obtener el esfuerzo cortante tenemos F, bueno de hecho es muy similar a la del esfuerzo normal, que sería P entre A o F entre A, pero ¿por qué aquí ponemos 2 veces 2AS? Porque recordemos que son dos pernos. Si hubieran 3 pernos le pondríamos 3AS. Si tuviéramos 4 pernos serían 4AS y la fuerza estaría totalmente distribuida y no estarían sufriendo tanto esos pernos. Bueno, ya una vez que tenemos eso, sustituimos cada uno de esos datos y nos da como resultado que el esfuerzo cortante es de 7.33 KSI, que es equivalente a kilolibras por pulgada cuadrada. Ese es el resultado. Sería todo por hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos.